La filosofía de Fabien Ebousi Boulaga se sitúa en la intersección entre religión, política y pensamiento crítico africano, y se caracteriza por una profunda voluntad de ruptura con las estructuras heredadas del colonialismo. Su obra analiza especialmente el papel del cristianismo en África y cuestiona cómo esta religión fue utilizada históricamente como instrumento de dominación cultural. Uno de sus conceptos más importantes es el de cristiandad colonial. Con él, Boulaga critica la forma en que el cristianismo llegó a África no como una propuesta espiritual neutra, sino vinculado al poder colonial europeo. La religión no solo transmitía creencias, sino también valores, normas y visiones del mundo que subordinaban las culturas africanas. Así, aceptar el cristianismo implicaba muchas veces asumir una posición de inferioridad frente a Europa. Sin embargo, Boulaga no propone simplemente rechazar el cristianismo, sino someterlo a una crítica radical. Defiende que los africanos deben reapropiarse de su experiencia religiosa, reinterpretándola desde su propia realidad histórica y cultural. Esto implica romper con la autoridad externa y asumir un papel activo en la construcción del sentido. Otro punto fundamental de su pensamiento es la emancipación. Para Boulaga, la liberación no es solo política, sino también intelectual y espiritual. No basta con alcanzar la independencia formal si se siguen reproduciendo esquemas de pensamiento impuestos. Por ello, insiste en la necesidad de una descolonización de la mente, en la que los sujetos africanos se reconozcan como productores de conocimiento y no solo como objetos de estudio. Además, hay que decir también que su filosofía aborda la cuestión de la identidad. Boulaga rechaza tanto la idealización de una tradición africana pura como la aceptación pasiva de la modernidad occidental. En su lugar propone una identidad en constante construcción, abierta y dinámica, que se define a través del conflicto, la reflexión y la transformación continua. Esta perspectiva evita caer en esencialismos y permite pensar África como un espacio de creación. Además, introduce una fuerte dimensión ética basada en la responsabilidad. Cada individuo debe participar activamente en la redefinición de su realidad, asumiendo las tensiones que ello implica. No hay soluciones simples, sino un proceso constante de crítica. En síntesis, la filosofía de Boulaga es una invitación a la lucidez y a la autonomía. Su pensamiento busca abrir un espacio donde los individuos puedan pensar por sí mismos, liberándose de estructuras impuestas, y esto es lo mejor desde su punto de vista para África y para los africanos.